Yo había llegado a México el 15 de septiembre, por primera vez, el 15 de septiembre de 1960. ¿Cuántos años han pasado? Había salido de Argentina un año y pico antes y me había llevado a atravesar todo el continente un año y medio, sin un peso. Había regresado, como les conté en videos anteriores, de Santo Domingo, con el convenio con Frondizi, yo regresé con el doctor Cook. Cook se hizo humo en Buenos Aires, la gran relación que tenía con Frigerio. Para mí se me pusieron las cosas muy feas. Efectivamente se estaba dando lo que yo decía, los militares no le daban pausa a Frondizi. Y después de estar 2 o 3 meses en Argentina tratando de reubicarme, después de ya de 3 años que me había ido yo, en 56, 55, 56, ya el matrimonio destruido, la familia destruida, sin plata, empezar de cero, era duro. Y emprendí otra vez el exilio. Salí aturdido de Argentina, triste. Ahí quedaban mis padres, quedaba mi hijo, quedaban los sueños, quedaban los ideales. Y emprendí una marcha por toda América. Curiosamente, hice el mismo camino que 2 o 3 años antes había hecho el Che Guevara. En muchos de los lugares que estuve, hablaban del doctor, del médico, con un gordito que habían pasado 2 argentinos, un médico asmático y otros 2 argentinos que iban en un Forte, el padre, un viejito y el hijo, que iban en un Ford a bigotes, iban a Norteamérica. Y esa era la leyenda del camino. No se imaginan lo que es atravesar América Latina, 1959, sin dinero, sin posibilidades, más que derrotado físicamente y económicamente, estaba derrotado moralmente. Como les digo, inventamos en esas noches de insomnio, porque había que resolver, inventé el tema de hacer maratones de pintura para ayudar a los niños pobres. Pasarme 100 horas, 100 y pico de horas sin dormir, pintando, con la Cámara Junior, con el Club de Leones, con la Cruz Roja. Organicé maratones en cuanto lugar pude y ayudaba a los niños, pues de verdad. Recaudaba dinerales. Ya voy a hacer videos con todos los documentos que tengo de todas esas andanzas. Se entregaron en esas maratones miles y miles de dólares. Y a mí me pagaban la comida y me daban 200, 300 dólares después que terminaba agotado esos maratones. Ya voy a contar esa historia, que también es parte del exilio y también es parte de la militancia. Bueno, llego a la última etapa. Voy a empezar, estaba en Guatemala y me regalan un pasaje para si quería conocer México, como premio a un maratón que había hecho, y habíamos recaudado como 45, 50 mil dólares, y a mí me regalaron un pasaje y me pagaron el hotel. 200 dólares, 250 dólares me dieron. Y me fui a México. Y llego a México en 1960. No sé qué, no se imaginan. No se imaginan lo que es eso, no se imaginan la sensación, sin dinero,
sin posibilidades de nada. Y bueno, en México se inicia otra etapa de mi vida. Y esa etapa de mi vida de México me transforma. Perón en España, la dictadura en plenitud otra vez, o sea, Frondizi estaba acosado por los militares todos los días, es un caos la Argentina, y una gran lucha, una gran lucha psicológica y en la prensa, que la culpa de todo lo que pasó en Argentina la tenía Perón, y los peronistas, por supuesto. Decido quedarme en México. Decido emprender una nueva vida. Y esta es una nueva etapa que es donde empiezan la historia de las cartas. Que voy a contar estas historias de estas cartas, que te voy a contar de las cartas que me escribió el general, las 25 cartas que me escribiera el general, de las cuales las primeras fueron en México. ¿Y por qué fueron en México? Porque yo tenía que hacer cualquier cosa, pintaba carteles, a veces pintaba retratos, pintaba murales, en fin, me ganaba la vida como sea. Y en esa lucha, por eso cuando hablo de militancia es cuando uno lo hace el ideal lo hace por sacrificio y por convicción, desafiando todos los inconvenientes, desafiando todas las adversidades, no teniendo para comer y militar. Eso es militancia, no militancia que te den dinero y que te den un sueldo. Eso no es militancia. Y si bien yo entiendo a la juventud argentina de hoy que milita, la entiendo, pero no la comprendo. ¿Por qué no la comprendo? Porque yo creo que la militancia es otra cosa. Pero bueno, no es ahora el momento ni el día que yo he elegido para hablar de la militancia. Voy a hablar de las cartas de Perón, y ahí es cuando yo empiezo a una nueva etapa diferente. O sea, yo no quería perder el contacto con Perón, hacía casi un año que yo no tenía contacto con el general. Muy esporádicamente noticias, pero no tenía contacto firme. Y a España no me podía ir, no tenía cómo. Entonces, desde México inicio este nuevo ciclo que yo llamo, que son las cartas. Hablaban pestes de Perón, en todos los diarios era terrible, de Perón era el tirano prófugo, el que se había robado miles de millones de dólares. Y yo, viendo todo ese indignado, empecé a escribir artículos. No se imaginan cómo peregriné por esas redacciones de los diarios, de las revistas, tratando de publicar. Cuando miraban de Perón, dice no, es un tema que no tenemos espacio. En fin, pasaron meses que yo peregriné con varios artículos para defender a Perón. Hasta que, por esas cosas, por esos avatares del destino, me hago amigo de un director, de un jefe de redacción del diario Novedades, uno de los diarios, dos diarios importantes había en México. Uno era Novedades y otro Excelsior. Un gordito maravilloso, un tipo extraordinario, un ser humano extraordinario. Manuel Cadenas era el jefe de redacción. Y me dijo, oye, che, tráete ese escrito que has hecho de Perón, voy a ver cómo te lo meto en el diario. Y así empiezo mi carrera de periodista, hablando del peronismo, en un lugar inhóspito, como era México contra Perón. Y ahí publico mi primer artículo en la página editorial del diario Novedades. Ya antes, unos meses antes, le había estado mandando al general recortes
de los diarios de lo mal que hablaban del peronismo y de Perón. Cuando yo le envío esto al general, me manda una carta urgente y establecimos o restablecimos nuevamente las buenas relaciones que seguían vivas todavía. De eso, de esa nueva etapa, de ese exilio, de eso voy a hablar y voy a mostrar las cartas. Hoy quise venir aquí porque esta es una muy buena oportunidad para que tome aire las ideas. Ahora me voy a ir a mi casa, a mi hogar, y del halcón de los recuerdos donde están todos esos documentos maravillosos, increíbles, invaluables, que son las cartas del general y las fotos que me quedaron, se las voy a mostrar. Le voy a contar la historia de cada carta y se las voy a mostrar para que ustedes también la lean con la misma emoción que yo las leí cuando las recibí en México. El hecho que tenga una limitación de tiempo en Facebook para poner los videos, vamos a hacer una cosa, voy a hacer 2 videos con el mismo tema. Va a ser la primera, cartas de Perón a México, primera y segunda parte. Debido a que tengo 15 minutos o más de tiempo en Facebook para poner, en YouTube para poner los videos. Como estoy contando la historia de estas 25 cartas y esta es la primera carta importante que me manda Perón a México, a partir de este artículo que yo le escribo. Pueden ver ustedes el artículo que yo escribo, que habla de Alzogaray, y bueno, en el diario, en la página editorial del diario Novedades, publico esto. Acá están las otras cartas y demás, pero bueno, ahora vamos a ver. Inmediatamente el general me contesta con esta carta, que se las voy a mostrar. Es el 10 de mayo de 1962. Y ahí está la carta donde ya la voy a fotografiar bien para ponerla, para que ustedes la puedan leer la carta. Estas historias enmarcan una época muy dura de la Argentina, que no hay referencias concretas. O sea, hay gente que ha contado distintas versiones, pero cosas concretas de saber qué decía Perón puntualmente, por lo menos yo no conozco nada. Y estos documentos sí testimonian en 1960, 61, 62 qué pensaba el general. Y claro, esto es muy serio y entonces he creído que lo mejor es, ahora voy a fotografiar el artículo primero y en el otro video voy a leer la carta y voy a explicar el posicionamiento de Perón. Así que nos vemos en el video que sigue. Gracias.